se escucha bien. Un ratito, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Poco, doctora. doctora. Ya, ya, Sí, ¿Se escucha doctora, se bien? escucha bien. Tal vez sea el internet de la compañera. ya, listo, listo. Ya, buenas tardes, soy la doctora Navarro. Vamos a comenzar con la clase de hoy día, ¿ya? Soy médico residente de la clínica. En la anterior clase pasamos los trastornos de la personalidad del grupo A, ahora vamos a pasar los trastornos de la personalidad del grupo B. Ya, vamos a empezar con el trastorno de la personalidad histriónico. A ver, marcamos aquí, siguiente. ¿Ya? Trastorno de la personalidad histriónico. ¿Conocen una persona que suele ser exagerada, dramática, que siempre está buscando llamar la atención o seducir tal vez? Puede ser con su manera de vestir, su forma de ser o su forma de actuar. Bueno, esa persona tiene rasgos histriónicos de la personalidad. ¿Ya? Vamos a ver ahorita el trastorno. Rasgos anómalos del trastorno. Es una persona que recurre a los otros en busca de protección y de gratificaciones. Suele ser variable e inconstante en cuestión a sus comportamientos y emociones. Se siente a disgusto cuando no es el centro de atención. Tiene baja afabilidad, bajo esa afabilidad, esa bonita manera de ser tal vez, que lo caracteriza, hay una persona que tiene una intensa necesidad de atención y de afecto. Requiere constante aceptación y es muy vulnerable a los estados de ánimo de los que depende y tiene temor al abandono. Actúa más de lo que vive y tiende a ser una persona dramática, que busca más parecer que ser. La diferencia entre un trastorno dependiente y un trastorno histriónico de la personalidad, podemos ver aquí unas diferencias, que hay un estilo más activo y manipulador por parte del histriónico. Toma la iniciativa para asegurarse de lo que busca. No deja que la suerte esté en manos de otra persona, digamos. Él va con iniciativa y si quiere algo, va por ello. Hace una demanda activa del interés de los otros a través de una serie de trucos de seducción, como hablábamos al principio, para obtener la atención que necesita. Desarrolla sensibilidad a los estados de ánimo y pensamientos de las personas a quienes desea agradar. Tiene una direccionalidad hacia los otros para ser aprobado. Lleva un estilo de vida variable e inconstante de comportamientos y emociones. Es una persona cambiante. Suele carecer de fidelidad y lealtad. Es una persona también que puede llegar muchas veces a ser infiel por la insatisfacción con los vínculos y la constante necesidad de volver a conseguir estimulación y atención. Presenta un patrón seductor, espectacular y caprichoso de relaciones personales, como decíamos hace un momento también. Tiene la necesidad de aparentar ser más de lo que es y de experimentar más de lo que es capaz de experimentar. Vive totalmente en su propio teatro. Se entusiasma completamente por el momento, generando un aire de autenticidad, originalidad. Es activo, afable, optimista, aunque suele ser muy superficial, carecer de sentido crítico. Es despreocupado, presumido, poco formal. Y también puede llegar a tener falta de madurez sexual. Son comunes la frigidez y las reacciones excesivas. Finge el placer. A ver aquí. Intervenciones terapéuticas. Entre las intervenciones terapéuticas tenemos establecer los objetivos muy específicos en cuanto a su personalidad, que se queja mucho del aburrimiento, la inquietud, el descontento, la soledad, y además carece de afecto con su pareja. Siente que la vitalidad se ha ido extinguiendo, disminuye el interés sexual y la frecuencia de las relaciones íntimas, debido a la impotencia o la frigidez. Impotencia en el caso de varón y frigidez en el caso de la mujer. Son personas inmaduras sexualmente. Conflictos y tensiones hasta que hacen que la paciente se sienta rechazada. Una cosa, el trastorno de la personalidad histriónica es más, se ven más casos en mujeres que en varones. Objetivos estratégicos. Corregir la tendencia de las histriónicas a satisfacer todas sus necesidades recurriendo a los demás, sin valerse de sí mismas.
Este objetivo requiere un cambio no solo en cuanto a la polaridad de sí mismo para con los otros, sino también a la polaridad de actividad y pasividad. Otro objetivo es contrarrestar su tendencia a la perpetuación, modificar las disfunciones del ánimo, del comportamiento interpersonal, del comportamiento observable y de la cognición. Trastorno de personalidad límite o limítrofe. Ubican esas personas que son impulsivas, cambiantes, que por momentos están tristes, desilusionados, abatidos, que se enojan rápido y cuando se enamoran de alguien, son intensos y quieren, o sea, generar un vínculo íntimo demasiado pronto y que cuando no lo consiguen, se olvidan rápido de la persona y la cambian por otra. Y es como que sienten rechazo por aquella persona que no pudo ir a su ritmo. Esas personas, esos rasgos que les acabo de mencionar, son parte del trastorno de la personalidad límite o limítrofe. Trastorno de personalidad límite, bueno, presentan un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad. Y son impulsivos. Bueno, y este trastorno comienza a inicios de la edad adulta. Intensidad y variabilidad de los estados de ánimo, tiende a experimentar largos periodos de abatimiento y desilusión interrumpidos por breves episodios de irritabilidad, impulsos de cólera y actos autodestructivos. Estados de ánimo imprevisibles parecen ser desencadenados menos por sucesos externos que por factores internos. O sea que estos estados de ánimo que tiene el paciente vienen más de adentro que el ser ocasionados por algo que está ocurriendo afuera de su entorno. Son sensibles a las circunstancias y entran en desesperación muy rápido. Pueden llegar a tener pánico o ira cuando alguien importante para ellos llega con unos minutos de atraso o cancela alguna cita. Patrón de relaciones inestables e intensas. Tienden a idealizar, exigen pasar mucho tiempo y compartir detalles íntimos de una relación demasiado pronto. Sus esfuerzos por evitar el abandono pueden incluir actos impulsivos de automutilación e incluso actos suicidas, ¿no? La intolerancia a estar solo y la percepción de la eminente separación o rechazo puede dar lugar a cambios en la autoimagen, el afecto, la cognición y el comportamiento. Impulsividad potencialmente dañina para sí mismos en gastos, sexo, abusos de sustancias, conducción temeraria o atracones de comida también. Son personas que cambian rápidamente de idealizar a devaluar a las personas, a sentir que la otra persona no está para ella el tiempo necesario. Tienen cambios repentinos y dramáticos de la autoimagen, caracterizados por metas, valores y aspiraciones profesionales cambiantes. Pueden llegar a cambiar de carrera, modificaciones repentinas de las opiniones y proyectos acerca de la profesión, la identidad sexual, los valores y los tipos de amigos. O sea, son personas cambiantes. Presentan también episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que puede durar horas o puede durar días. Y tienen un sentimiento crónico de vacío. Se aburren fácilmente y busca qué hacer constantemente. Es una persona que puede llegar a hacer de todo, pero de manera o por una causa más patológica, ¿no? A veces tienen la sensación de que no existen en absoluto, cuando sienten la falta de una relación significativa en su vida, de cuidado y de apoyo. Pueden presentar ira, resentimientos que duran, o sea, pueden tener un rencor por mucho tiempo hacia alguien. Cuando creen que su cuidador o su amante o su pareja son negligentes, distantes, indiferentes o tienen intención de abandonarlos. Muchos de los problemas del trastorno se expresan en la relación interpersonal. La inestabilidad afectiva y la agresión impulsiva exigen una especial atención, pues son factores de riesgo para el comportamiento suicida, las autolesiones y la violencia, y exigen la máxima prioridad a la hora de seleccionar los abordajes terapéuticos.
Dentro de la intervención terapéutica tenemos las psicoterapias, que son fundamentales en el tratamiento de este trastorno. El trastorno suele hacerse menos intenso con el paso de los años. Es así que al llegar como a los 40, 45 años, la persona de por sí muestra un poco más de madurez. Ahora vamos por el trastorno de la personalidad narcisista. Es una persona que ubican esta historia de la mitología griega, ¿no? De Narciso. Eh, Eco se enamoró de Narciso porque era un hombre muy hermoso, muy bello, y le pidió a Eros que por favor le ayudara a enamorar a Narciso. ¿Qué pasó? Eros agarró, flechó a Narciso y se suponía que Eco tenía que pasar delante de él para ser la persona que él viera primero, porque dijo, la persona que vas a ver primero, que él va a ver primero, es la persona de la que se va a enamorar, y el plan era que ella aparezca delante de él y él se enamore de ella. ¿Pero qué pasó? Él se fue a un estanque, vio su reflejo, que fue lo primero que vio, luego de ser flechado por Eros, y se enamoró de él. Entonces se enamoró de él y todos los días iba al estanque a verse, quería agarrar su reflejo y al final se cayó y se ahogó porque no sabía nadar. Entonces, de aquí, por eso el nombre de personalidad narcisista, por este mito, por este cuento de la mitología griega, si mal no estoy. Ya, ahora empecemos. Trastorno narcisista de personalidad. Son personas ególatras, sobrevaloran su valía personal, tienen sus afectos hacia sí mismos más que hacia los demás. Esperan que otros reconozcan en ellos poder y superioridad y hacen ostentación de sus logros y luchan por ser más fuertes, más atractivos, más importantes que las otras personas. Su satisfacción está más en lo que piensan de sí mismos que en lo que digan los demás. Son personas conscientes de sí mismas que intentan eliminar sentimientos de inadecuación, atrayendo la admiración de los demás, pero no les funciona porque creen haber logrado lo contrario. Su necesidad de exhibición contiene desprecio hacia aquellos cuya admiración necesitan. Encontramos una imagen en extremo idealizada y se defienden rigurosamente y niegan de manera omnipotente cualquier cosa que interfiera con esta descripción. El trastorno narcisista tiene los siguientes rasgos anómalos. Son vanidosos, pero así exageradamente vanidosos. Tiene un sentido grandioso de su propia importancia, sobrevalora y exagera sus capacidades y conocimientos y cualidades que generalmente son comunes y corrientes, pero para él son lo máximo. Se cree especial y solo comprendido por los de alto estatus, a pesar si él, o sea, no es necesario que esa persona sea de un estatus elevado, pero cree que solamente las personas de alto estatus pueden interactuar con él o pueden relacionarse con él, no se tiende a relacionar con otras personas que no cree que sean especiales como él. Se comporta arrogante y soberbio y tiene muchas expectativas de recibir un trato especial, estima y admiración excesiva, aunque no lo merezca, ¿no? O no sea merecedor de aquello. Carencia de autocontrol también, y además es una persona sin empatía. No reconoce las necesidades ajenas y interpersonalmente es un explotador. Es una persona que es interesada y una vez que lo que le interesaba de su prójimo, vamos a decir, que lo que le interesaba de la otra persona, una vez que ya obtuvo lo que le importa, lo que quería, rompe el vínculo y ya creen que por envidia otros pretenden perjudicarle, sabotear su trabajo y criticar a sus espaldas. Y a ellas muestran actitudes de desagrado o rechazo. Aquí está, relaciones interesadas. El beneficio que pueda sacar es el factor determinante de sus relaciones. Y corta la relación cuando ya obtiene el beneficio. A sus relaciones les falta autenticidad, generalmente son efímeras. Las personalidades narcisistas se caracterizan por su extraordinaria, aunque injustificada autoconfianza. Exactamente, no está justificado. Tienen la convicción profunda de que son superiores a todos los que conforman a la especie humana. Trastorno de la personalidad asténica.
Este trastorno no es parte de los trastornos del grupo B según el DSM-5, pero está en el libro del doctor. Así que si ustedes buscan el libro, si leen el libro, que lo tienen que leer, lo van a ver ahí, ¿ya? Este trastorno presenta los siguientes rasgos: fatiga constante, fácil agotamiento psíquico y físico. Tiene dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas a su manera y generalmente es procrastinador. Presenta letargo con tendencia a la fatiga y una incapacidad para reunir la energía suficiente como para reaccionar mostrando ansiedad frente a acontecimientos vitales. Falta de fuerza y reticencia general para participar en actividades nuevas, incapacidad subjetiva para soportar el trabajo físico. Él cree que no puede. Incluye sentimientos de incapacidad, inferioridad e inaptitud. Abulia, pérdida o disminución de la voluntad. En ocasiones puede existir el deseo o voluntad de hacer algo, pero siente que no tiene la energía para hacerlo. Anedonia, que es la pérdida de la sensación de placer en actos que normalmente lo producen. Eso también puede ser pregunta de examen, así que estúdienlo. Llevar una vida con fatiga no justificada, con poca voluntad y pocos placeres, hace que no termine una carrera, que no se case, etcétera. No se describen factores responsables capaces de haber provocado el estado asténico en el que vive siempre esta persona. Es frágil e insuficiente interpersonalmente. Eh, Puede tener la habilidad somática y psíquica. Trastorno de la personalidad antisocial. Ubican a esta persona que siempre rompe las reglas, que no tiene empatía, no le importa el resto, que puede incluso llegar a robar a su familia o a los amigos o a cualquier persona, ¿no? Es delincuente. Bueno, esta persona tiene rasgos de personalidad antisocial, ¿ya? Y vamos a ver el trastorno. Es ególatra. La personalidad antisocial es conducida por una necesidad de probar su superioridad. La independencia no surge de la propia autoconfianza, sino de la desconfianza con los demás. Estas personalidades antisociales solo tienen fe en ellas mismas y solo se sienten seguras cuando son independientes de las personas que temen. Las pueden herir o humillar. La delincuencia, la criminalidad y las consecuencias sociales indeseables se observan con frecuencia. Sin embargo, otros individuos con similares rasgos de personalidad pueden moverse dentro de los límites de lo permitido socialmente, aún manifestando estos rasgos, pero de forma socialmente aceptable, o sea, llegan al límite. Solo un pequeño subgrupo del patrón de personalidad antisocial entra en conflicto con la ley, no todos. Muchos de ellos son elogiados y la mayoría puede llegar a ser político. eh, He visto también militares, entonces vamos a ir viendo. Sus creencias centrales son: necesito ocuparme de mí mismo y necesito ser el agresor o ser la víctima. Cree que tiene derecho a romper las reglas, que son arbitrarias y que están hechas para proteger a aquellos que tienen más de aquellos que tienen, aquellos que no tienen nada. Generalmente desprecia a los demás y está dispuesto a utilizar la agresión si es necesario. Tiene una falta de atención hacia los deberes sociales, ausencia de sentimientos a la sociedad de allí, que pueda llegar a ser ladrón o incluso cosas peores, ¿no? Carece de aptitud para verse a sí mismo como lo ven los demás. Y ahorita la doctora Marisa, tenemos tiempo todavía, le va a presentar un caso clínico, ¿ya? Y vamos a ver si ustedes se dan cuenta cuál de estos trastornos es. ¿Ya? Ya. Vamos a identificar a cuál nos orienta el caso clínico que les voy a ir indicando, ¿ya? Entonces, este caso clínico lo relata la amiga de la persona que vamos a identificar con el caso clínico, ¿ya? E indica lo siguiente. Indica que fueron juntos a la escuela desde octavo grado hasta la enseñanza y media. Después que sí los contactos fueron regulares. El primer recuerdo que tiene de ella, de la amiga, de Clark, que se llama, entonces era que era el cabello corto y poco uniforme.
Dijo que a veces cuando las cosas andaban mal se cortaba, pues eso le ayudaba a llenar ese vacío. Más tarde averigua la amiga que las mangas largas que usaba eran las que ocultaban las cicatrices, las heridas que se había hecho ella misma. Clark, que fue una de las primeras personas que en ese entorno empezaba a fumar, también fue una de las primeras personas, o bueno, empieza a contarle Clark a su amiga de que sufrió un divorcio con los padres. Al parecer ambos la abandonan, no solamente en todos los aspectos, ¿no? Sino también en el aspecto emocional. Más tarde le cuenta que el padre era alcohólico, que la golpeaba, no solamente a ella, sino también a la madre. Clark era una persona que obtenía bajas calificaciones en la escuela, que tenía pobre opinión de sí misma, con frecuencia decía que era tonta, que era fea, aunque no era así en realidad, pero ella lo entendía así. Durante esos años en la escuela, Clark se marchaba del pueblo periódicamente sin que diera de explicación alguna, o sea, desaparecía. Muchos años después se vuelve a encontrar y con la amiga y se entera que estaba en un hospital psiquiátrico para recibir la ayuda que correspondía, pero había sido la ayuda que requería en el hospital psiquiátrico era por una depresión suicida. Y a menudo amenazaba, antes de internarse, amenazaba con matarse, aunque nunca imaginaba la amiga nunca se imaginaba que hablaba en serio, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de personalidad creen que nos estamos refiriendo? Yo creo que por primera instancia, por las mutilaciones y comportamientos imprevisibles, directamente sería como personalidad limítrofe. La Ujú. intensidad que vivía las cosas en la vida podía dar rasgos de una personalidad limítrofe. Bien, doctora, así es. Así es, como habíamos indicado en la explicación del tema, una característica es que tienen un vacío existencial y tratan de llenar ese vacío. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Cualquier duda que tengan lo van a comentar por el grupo, ¿ya? Respecto a las prácticas, temas que se va a estar dando conforme las fechas nos indique el doctor, se les va a indicar por el grupo. Eso es todo. Ok, doctora. Gracias, doctora.